Vamos, hermano, en esta hora a abrir las Escrituras. Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. El día de ayer estuvimos leyendo una cita, la vamos a volver a leer nuevamente. Vamos a buscar en las Escrituras el libro de Números, capítulo 11, verso 25. Y luego leeremos el libro del profeta Joel. Libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. El libro de Joel es un libro pequeñito, está casi al final del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Gloria a Dios. Números 11, 25 y luego leeremos Joel capítulo 2 y verso 28 y 29. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, el libro de Números, capítulo 11, verso 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora leeremos el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 y 29. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en esta hora. Gracias por permitirnos estar reunidos en tu casa y poder, Señor amado, adorarte, exaltarte, honrarte con las alabanzas. Ahora queremos, Señor amado, meditar en tu palabra y que sea tu Espíritu Santo que continúe, Señor amado, bendiciendo y alimentando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermanos, en estos días acerca de la fiesta del Pentecostés y estuvimos viendo algunos temas relacionados con esto, como por ejemplo el inicio de la fiesta, que su nombre original en el Antiguo Testamento fue la fiesta de las semanas o de las 7 semanas o la fiesta de las cosechas. Ese fue su nombre original, hermano, de la fiesta que continuaría 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ahora, en este tiempo del Pentecostés vimos también que, hermanos, Israel, el pueblo de Dios, salió de la esclavitud de Egipto en un tiempo, en el día de Pascua, cruzó el Mar Rojo, llegó al desierto y estando en aquel monte del Sinaí, allí, hermanos, celebró su Pentecostés o sus 7 semanas, la fiesta de las 7 semanas, hermano, en ese monte, estando ante la presencia del Señor, hermanos, en ese tiempo. Luego también estuvimos viendo, hermanos, que durante ese mismo periodo Israel, hermano, presentó necesidades materiales, como lo veíamos el día de ayer en la reunión en el hogar, hermanos, que Israel necesitaba, estaba urgido
de alimento de agua para beber. Hermano, tenía peligro de alacranes, de serpientes en el desierto, hermano, de otras naciones que pudieran atacarlo. Entonces, ante esa situación, hermanos, Dios le propone, o más bien dicho, le ofrece, hermanos, una respuesta para solventar ese problema. Y la respuesta que Dios le presenta a Moisés y al pueblo era de que pondría del mismo Espíritu de Dios que había puesto sobre Moisés, lo pondría en los 70 líderes, hermano, que estaban, hermano, sobre el pueblo de Israel. Nuevamente viene algo curioso. La fiesta de las cosechas o la fiesta de las 7 semanas, hermano, está ocupando un número que es significativo, y hasta ahorita no hemos hablado acerca de eso, y es el número 7. Ahora, el número 7, ¿qué representa aquí? El número 7, hermano, representa algo completo, algo que no necesita más, no necesita menos, algo que está perfecto, que está en su cabalidad, hermano, algo que está en una posición o en una postura, hermano, perfecta, exacta para el Señor. Recordemos que el Señor hizo la creación, y ahí en la creación están ¿cuántos días? Están 7 días. El número 7 es un número de Dios, es el número que Él ocupa. Y hermanos, vemos aquí que la fiesta de las cosechas, la fiesta de las 7 semanas son 7 semanas de 7 días cada uno, hermano, partiendo del tiempo de la Pascua. Ahora, Dios, hermano, está dando un tiempo exacto, un tiempo perfecto, el tiempo idóneo después de la Pascua. ¿Para qué? Para poder celebrar lo que es la fiesta de las cosechas. Ahora, vimos también, hermano, que el Señor le ofreció en Números 11:25 a Moisés poner del espíritu que Dios había puesto en él, ponerlo en los 70 hombres. Y dice la Escritura que cuando Dios hizo eso, hermano, los 70 comenzaron a profetizar, hermano, y que no podían parar. Había sido, hermano, puesto el Espíritu de Dios sobre ellos. Ahora, hermano, a partir de ese momento, en la Escritura, hermanos, no vuelve a registrar otro evento tan significativo hasta llegar al libro del profeta Joel, hermanos, donde el Señor hace un ofrecimiento nuevo, y el Señor ocupa la palabra derramar. Ahora, hermanos, la palabra derramar se utiliza ¿para qué cosas? Bueno, usted no puede decir voy a derramar camisas, voy a derramar zapatos. La palabra derramar es una palabra que se utiliza comúnmente para los líquidos, y Dios está ocupando esa expresión para dar a conocer de que viene un tiempo donde Dios derramaría de su espíritu. Ahora, cuando alguien, por ejemplo, derrama un vaso sobre la mesa, esa acción de derramar, hermanos, comúnmente no posee una cantidad específica. Usted se le derramó el vaso, bueno, se derramó una cantidad de agua o una cantidad de jugo o una cantidad de algo líquido en ese momento, y Dios está diciendo que va a tener la misma acción, derramar de su espíritu. Ahora, vea, hermanos, las condiciones. Déjeme decirle, inicialmente, cuando Dios, hermano, habla de su espíritu,
Dios siempre, hermano, tenía personas especiales donde Él ponía de su espíritu, y esas personas especiales, hermano, eran personas que ocupaban una posición, hermano, de importancia dentro de su pueblo, como por ejemplo un rey, como por ejemplo, hermano, el consejero del rey. Hermano, Dios ponía de su espíritu en personas, hermano, que utilizarían, fíjese, utilizarían el espíritu de Dios, hermano, para cumplir los propósitos que Dios tenía en ese momento. Entonces, hermano, esa manera como Dios ponía de su espíritu, hermano, en el tiempo antiguo, era una situación limitada a ciertas personas en particular. Ahora, aquí, hermano, al llegar al libro de Joel, hermanos, esa limitación, hermanos, déjenme usar esa expresión, esa limitación que había, hermanos, en el tiempo inicial se rompe. Porque aquí Dios, hermano, está ampliando al grupo de personas en las cuales Él va a estar en la disposición no solamente de poner el espíritu, sino que ahora el Señor, hermano, está ocupando esta expresión: derramar del espíritu de Él. Ahora, la acción, hermano, derramar es algo repentino, es algo, hermano, que ocurre sorpresivamente. Entonces Dios, hermano, está ocupando, fíjese, esa acción para expresar que de una manera sorpresiva, de una manera, hermano, bastante amplia, Él estaría en la condición, fíjese, de derramar de su espíritu. Ahora, el derramar del espíritu de Dios, hermano, no es una acción, y gracias a Dios por ello, que es controlada por ningún hombre. Hermano, esto es algo sobrenatural. Literalmente es algo sobrenatural, hermanos, que proviene de Dios. Ahora, fíjese, hermano, qué privilegio tan enorme Dios ofrece al poner en el ser humano su Espíritu Santo. Ese es un honor, hermanos, altísimo. Ese es un gran honor. Usted dirá, ¿cómo puede ser eso? Ahora, hermano, esto es algo sobrenatural. Esto es algo, hermano, totalmente sobrenatural. Así, hermano, como el diablo, así como los demonios pueden poseer, fíjese, a una persona. Y uno se pregunta cómo los demonios pueden entrar en una persona. Hermano, no solamente un demonio, pueden entrar miles y miles y miles y miles de demonios en una persona. Los demonios también pueden entrar en los animales. Por ejemplo, recordemos aquel hombre que vivía en los sepulcros en los tiempos del maestro, hermano, allá en aquella ciudad de Gadara, que es conocido como el hombre gadareno, en el cual, hermano, dice la escritura que había una legión. Y una legión, hermanos, si le ponemos números a esa expresión, legión es una cantidad, hermano, que no se puede contar, de demonios que estaban dentro de la persona. Ahora, hermanos, es el hombre, hermano, el hombre tiene, hermano, tiene esa posibilidad. Y alguien dijo hace muchos años, hace muchas décadas atrás, dijo, el hombre viene siendo como un animal, dice, que lo pueden montar dos personas, o lo monta el diablo o lo monta el Señor para dominarlo. Es una expresión bastante fuerte,
pero que, hermanos, tiene un trasfondo realista. Hermano, el hombre, hermano, puede ser influenciado, hermano, en su mente, en sus acciones, sus pensamientos, en su corazón, hermano, por el diablo, por algún espíritu inmundo. Y también de la misma manera, el hombre también puede ser influenciado en su mente, en su corazón, en sus acciones, por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, es interesante que cuando Jesús, hermano, estuvo en su ministerio, dice la Escritura que Él siempre se movía en el Espíritu Santo de Dios. La Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres siempre trabajan en unidad. Y hermanos, Jesús recalcó en su ministerio, hermano, la presencia del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, hermano. Y en el tiempo antiguo Dios siempre estuvo hablando, hermano, del Espíritu Santo. Y cuando el Señor, hermano, se fue y ascendió a los cielos, volvió a hablar otra vez del Espíritu Santo de Dios. Ahora, hermano, estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. Estamos hablando de la fiesta de Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés, ¿en qué consistía? Bueno, consistía en alegrarse en las cosechas, hermano, que se recibían en ese momento. Era una fiesta, hermano, muy especial. Era uno de los mandamientos de la fiesta del Señor. Pero, hermano, no tenía ninguna relación hasta ese momento con el Espíritu Santo. Dios no lo había revelado todavía. Ahora, vimos también, hermano, que luego después de la fiesta de las cosechas, hermano, Dios había dicho ¿qué cosa? Había comenzado a anunciar que allá por el libro de Isaías y por el libro de Jeremías, ¿quién se recuerda? A mí no se me ha olvidado. ¿Quién se recuerda qué anuncio dio Dios allá en los tiempos del profeta Isaías y en los tiempos del profeta Jeremías? Dios anunció ¿qué cosa? Lo hemos estado repitiendo varias veces. Dios anunció que no se le tiene que olvidar esta secuencia. La fiesta, el primer anuncio que Dios hace es Él asigna 50 días después de la Pascua la fiesta de las cosechas de las 7 semanas. Luego, después de eso, Dios anuncia ¿qué cosa? No, ¿qué anuncia Dios después de la fiesta que vimos, la fiesta de las cosechas? ¿Qué anuncio Dios dio allá en Isaías y Jeremías? Dios anunció, a ver, casi no te oigo. ¿Cómo? No, ¿qué anunció Dios? Dios anunció, vamos, anunció, mire, anunció que, no se la estoy sacando a usted, solamente la estoy moviendo para que tenga idea. Dios anunció, no, ese es el tercero. Dios anunció, fíjese, Dios anuncia la fiesta de las cosechas. Segundo, Dios anunció, ¿qué cosa? Anunció las lenguas. ¿Sí? Anunció las lenguas. ¿Y cuál era el simbolismo de las lenguas? Que Dios traería otro pueblo con un lenguaje diferente al lenguaje de Israel, y que ellos hablarían misterios de Dios, pero lo hablarían en otro idioma que Israel no entendería. Ese fue el segundo anuncio. Ahora, ¿por qué Dios se inventa? Debemos usar la expresión, se inventa que venga otro pueblo y le hable en otro idioma a Israel,
los misterios de Dios. ¿Por qué Dios inventó eso? Ya lo vimos. ¿Por qué? No iban a entender el otro idioma, pero ¿por qué? Porque en primer lugar, Dios les habló a ellos en su propio idioma. Y ellos se mostraron rebeldes. Entonces el Señor, disgustado, ahora ocupa otra nación, otro pueblo, y les da los misterios de Él en otro lenguaje, y vienen ellos y le hablan a Israel y le hablan de los misterios, pero Israel no entiende porque no es su propio idioma. Y es más, se me olvida algo. ¿Qué se me está olvidando? ¿Qué se me está olvidando? Esa lengua sería lengua de ¿qué? Sería una lengua de tartamudo. Ahora, ¿usted cree que Dios le ha hablado en su propio idioma? ¿A usted? Oh, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Él está hablando a usted en su propio idioma para que le entienda. Pero si usted se muestra rebelde, sabiendo que Dios le está hablando en su propio idioma para que usted entienda, Dios va a tomar otra acción. Va a tomar otra acción de disgusto. Ahorita, por su misericordia, nos hablan en nuestro propio idioma. ¿Se imagina alguien que venga aquí a hablar en otro idioma y ustedes estén tratando de unir palabras, ideas, y al final el mensaje lo tiene por pedazos, donde usted no sabe si esto era así o era no, o si íbamos a ir para allá o para acá? ¿Por qué? Porque usted lleva el mensaje en pedazos, no lo lleva completo. Ha perdido ideas, ha perdido palabras que conforman oraciones completas y le dan la idea exacta de lo que Dios quiere. Ahora, por esa razón, hermanos, Dios ahora pone un grupo, pone un pueblo, pone a alguien para que hable su propio lenguaje. ¿Para qué? Para que las personas entiendan, comprendan lo que Dios les quiere decir a ellos. Ahora, es interesante que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, ¿cuál es la primera señal que ocurre? Comienzan las lenguas. ¿Y las lenguas qué son? No las entendemos. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Y la persona está hablando en un lenguaje, los misterios de Dios. Usted no lo entiende. Y muchas veces está de una manera tartamudeando cuando comienza a hablar. Pero nosotros no hemos comprendido eso. Nosotros miramos a la persona y decimos, ve, este pertenece al concilio. ¿Qué concilio ni qué nada? Está en la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que se está moviendo ahí. Y la Escritura dice, mire, usted puede tener una acción grave contra Dios y le puede decir las palabras que usted quiera. Usted incluso puede hablar y decir las mismas palabras contra su hijo. E incluso usted puede, como dice el libro de Hebreos, pisotear la sangre del cordero. Pero una cosa sí tiene que tener mucho cuidado: que el día que usted hable en contra del Espíritu Santo, se le acabaron los días a usted. Porque la Biblia dice que quien blasfemare el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este siglo ni en el venidero. A eso se le llama el único pecado imperdonable: hablar en contra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el diablo conoce esa palabra aquí escrita, ¿sí?
la conoce. Y Él planea astutamente que muchos caigan en ese error de criticar, blasfemar el Espíritu Santo del Señor. Yo le voy a dar un consejo sabio, un consejo prudente. Cuando usted no sea experto en algo, sea prudente al hablar. Dentro de esa prudencia cabe la acción de quedarse callado y de decir: discúlpeme, pero sobre ese tema no estoy muy informado y no puedo opinar. Punto. Necesito aprender más, y cuando yo conozca sobre eso y que tenga yo experiencia sobre eso, le voy a responder la pregunta. Porque muchos creemos que lo sabemos todo, especialmente los latinos. Ya ve que nosotros somos médicos, somos ingenieros, somos arquitectos, construimos edificios, derribamos edificios, somos mecánicos, somos albañiles, somos panaderos, somos carniceros, somos cocineros, lo somos todo. Y nuestras esposas nos dicen: wow, qué marido el que tengo. Y los hombres dicen: si supiera que probando estoy. Cuando usted conozca la teoría y conozca la práctica, y usted sea experto, entonces hable y actúe con propiedad. Mientras tanto, dice la Biblia que aún lo contrario de sabio, ¿qué es? ¿Otra palabra? Sí, están bien, pero deme otra palabra. Otra palabra más fea, más grave, más terrible. Tonto. ¿Cómo? Inmaduro, bruto. Bueno, está bonito y chistoso, bruto, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, la Biblia dice que aún hasta el tonto, el ignorante y todo lo que usted quiera, es contado como sabio cuando calla y cierra la boca. Ahora, lo que usted conoce del Espíritu Santo, manéjelo. Lo que desconoce, absténgase. Es mejor aprender, tener experiencias, preguntar. No le voy a ir a preguntar a la señora de la tienda, ¿verdad? Pues lo que sabe son los chismes de la calle. Pregúntele a una persona que tiene experiencia y que sabe sobre eso, para que usted conozca. Y hermanos, el diablo ha utilizado esa estrategia en las iglesias, de manera de que la persona del Espíritu Santo no es hoy en día muy apetecible en nuestras reuniones. Ignoramos para qué está. Ya vamos a aprender de eso más adelante. Voy de lo simple a lo complejo. Por eso le recomiendo que no se pierda ninguna de estas meditaciones que vamos a estar hablando del Pentecostés, del Espíritu Santo. Porque, hermanos, Dios vino de lo simple, de lo sencillo, a algo complejo. Ahora, usted quiere ya de una sola vez aprenderlo en una enseñanza. Le voy a decir algo. Para los que predicamos, y me pongo yo ahí, créame, es bien difícil encontrar palabras para explicar esto. Y como es tan difícil poderlo explicar, encontrar palabras para explicarlo exactamente y que usted lo comprenda exactamente como es, muchas veces nos vamos al sentimiento y asociamos que si estoy sudando, ay, es el Espíritu Santo. Si estoy temblando, el Espíritu Santo. Y nos vamos quedando por ese lado. ¿Por qué? Porque del otro lado se nos hace bien difícil
hermano, poderlo explicar para que usted lo entienda. Pero una cosa sí yo le puedo decir: busque su propia experiencia. Busque su propia experiencia y esa experiencia que usted reciba, créame, va a ser la mejor explicación de Dios hacia usted de cómo es el Espíritu Santo de Él. Ahora, vea este aspecto. Dios en primer lugar habla del tiempo de las cosechas. En segundo lugar anuncia las lenguas, anuncia, hermano, que serían lenguas tartamudas, que hablarían misterios de Dios. Y en tercer lugar, Dios aquí en el libro de Joel dice estas palabras: derramaré de mi espíritu. Ahora, esto es interesante. Esto es interesante porque lo puede alcanzar a usted. Derramaré de mi espíritu, dice aquí la Biblia, sobre toda carne. Es decir, sobre cualquier persona derramaré mi espíritu. Ahora, una persona tiene etapas en la vida, diferentes edades. Bueno, comencemos desde lo más sencillo, desde que está en el vientre de la madre. Amén. Desde ahí comienzan las cosas. Estando en el vientre de la madre, nace, comienza la etapa de niño, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Comienza la etapa de la adolescencia. ¿Quién está aquí en la etapa de la adolescencia? A ver, levante la mano. Aquí todos son adultos, pues. Aquí a todos le dicen a sus papás: mira, a mí no me esté mandando porque... Sí, porque no hay ninguno. La palabra adolescencia significa que usted está adoleciendo de algo, para que se lo lleve a su casa. ¿De qué está adoleciendo? Está adoleciendo de una etapa de cambios. Dentro de esa etapa de cambio, bueno, a algunos les crece la nariz más, a otros les crecen las orejas, los ojos, los brazos, los dedos. La voz les cambia el cuerpo. Comienzan a caminar diferentes, como que son pavos reales. No lo dije yo. Es una etapa de adolescencia. ¿Por qué? Porque ellos están experimentando cambios. Y no solamente cambia la parte física, la parte mental también cambia. Comienza. Hoy quieren jugar Lego. El día de mañana ya no quieren jugar Lego. Ya quieren andar en bicicleta. A la siguiente semana ya quieren andar en patineta. A la siguiente semana ya quieren un carro. Y tan rápido. Y ya no les gusta andar en bus. Cuando eran niños decían: mami, yo quiero ir en el bus. Y hoy ya grande ya no quieren. Ahora, están adoleciendo esa etapa. Ahora, al llegar a la etapa de adulto, ¿de qué años podemos decir? 25. Por aquí maduran a los 20, aquí a los 40, después allá. Bueno, fíjese, a la etapa del adulto, después de la etapa de la adultez que viene, la niñez invertida, viene la etapa de la vejez. Después de la vejez, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, fíjese. Ahora, son etapas que el ser humano por naturaleza vive. Y Dios no las ignora, porque fue el diseñador de nosotros. ¿Usted tuvo niñez? Espero que la haya disfrutado. ¿Tuvo adolescencia?
adolescencia. Espero que la haya disfrutado. Hay unos que la están adoleciendo todavía. Usted está en la etapa de adulto. Espero que la esté disfrutando. Está en la etapa de la vejez. Disfrútela. Digo, si hay alguien que me está escuchando, tengo muchas personas que escuchan los mensajes. Cada mensaje que yo subo son 150 personas que lo oyen. Cada vez que subo un mensaje, 150 personas lo oyen. Y hermanos, Dios nos puso en esa etapa. Y en cada etapa, fíjese, mire qué lindo el Señor, nos ofrece de su Espíritu Santo. Hay personas que, independientemente de la etapa que ellos tienen, se sienten inútiles. Óigame, ¿por qué usted está escuchando esa voz del diablo? Usted es una persona útil, porque Dios le está ofreciendo de su espíritu, independientemente de la etapa de la vida que usted esté viviendo. ¿Sabía usted que cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. Dice la Biblia que Dios lo bautizó ahí en el vientre de su madre. Y luego hemos visto niños ser llenos del poder de Dios. Por ejemplo, ¿se recuerdan de aquel muchachito que le gustaba estar en el altar del templo? Y que miraba muy a menudo al sacerdote del templo, Samuel. ¿Se recuerdan de algún joven que haya sido lleno del poder de Dios? Por ejemplo, Daniel, David. ¿Qué otro? Ya vamos a llegar por ahí. ¿Qué otro? Allá en los tiempos de Moisés, Josué y Caleb fueron llenos del poder de Dios, hermano. Josué conocía esas experiencias, hermano. Era el servidor de Moisés y nunca, dice la Biblia, se le despegaba del lado de Moisés. Siempre quería él estar viendo, experimentando y tener esa experiencia que Moisés tenía. Por eso es cuando Dios comisiona a Josué, hermano. Josué no es un gallina que se quería correr. Josué había visto las luchas que había experimentado, hermano, Moisés. Y cuando lo llamaron a Josué, hermano, Josué firmemente agarró el cargo y le echó para adelante, hermanos. Ahora, fíjese bien, note usted, hermano, que en las escrituras, hermano, hubieron también personas adultas, como por ejemplo nuestro amado y Salvador Jesucristo. Cuando Él se bautizó en las aguas, ¿qué dice la Escritura? Vino el Espíritu Santo sobre Él. Mire qué experiencia. Hubieron también personas, hermano, ya en su etapa la vejez, por ejemplo. Bueno, Saulo no estaba tan viejito. Moisés, ¿a qué edad tuvo experiencias con la zarza? A los 40. Sí, a los 40. ¿Fue a los 40? ¿O fue a los 80? Fue a los 80 años, hermano. A los 40 mató a quien, al egipcio, y se fue al desierto. Y el Señor le habló en la zarza a la edad de 80 años. Mire, Dios, hermano, está hablando aquí en su palabra que Él derramaría de su espíritu
Espíritu, hermanos, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Está hablando de las diferentes etapas de la vida. Y Dios está, hermano, ofreciendo su espíritu. Fíjese, mire qué bonito. Allá Israel, hermano, en el desierto tenían necesidades. ¿Qué cosa? Necesidades materiales. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Les ofrece de su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, aquí en el libro de Joel, hermanos, ¿qué necesidad material estaban viviendo ellos? A ver, ¿quién se acuerda? Yo prediqué ya sobre eso al inicio de este año. ¿Qué necesidad material están viviendo el pueblo en el libro de Joel? ¿Quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? Le voy a dar una pista. Era una plaga que había llegado a los cultivos. Era, hermanos, que había llegado el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Verdad? Han llegado a la conclusión que es el mismo animal en diferentes etapas, en los diferentes ciclos de vida, y habían devorado las cosechas. Y ante esa necesidad de esa plaga, y ante la falta del alimento, de pérdidas, de tristeza, de calamidad, viene el Señor y les ofrece. Aquí Joel 2:28 les ofrece el derramamiento del Espíritu Santo. Segundo. Tercero, ¿se recuerda allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuál era la calamidad que había en ese momento material? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál era la calamidad, hermanos, material que se estaba viviendo allá, hermanos, por ser un poquito más amplio, en los evangelios? En el tiempo de los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el tiempo de las epístolas, ¿cuál era la calamidad que se estaba viviendo ahí? La persecución. Pero antes de la persecución, ¿cuál era la calamidad que había? Habían sido conquistados, hermano, toda esa región, incluyendo la tierra de Israel, por otra nación, por otro imperio. ¿Cuál era? El imperio romano. Y habían, hermano, había un yugo, había, hermano, un dominio, había una imposición de parte de ellos. Entonces, ¿cuál era la angustia? Queremos ser libres, queremos tener la vida, queremos tener la libertad, queremos disfrutar. No podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí hay un imperio que nos domina, que nos sujeta, que nos controla, que nos vigila, que nos tiene las cosas limitadas. Y cualquier cosa que queremos hacer, tenemos que pedirles permiso a ellos, sujetarnos, porque las leyes las ponen ellos, no las ponen nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos esclavos, fuimos conquistados por ellos. Y en ese tiempo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ante esa necesidad material que Dios les ofrece su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, déjenme hacer una pausa para terminar. Y esto es bien interesante. Lo he repetido muchas veces y lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué será? Présteme mucha atención a lo que le voy a decir. ¿Por qué será? ¿O por qué es que cuando nosotros estamos en una angustia terrenal, somos más propensos a buscar a Dios? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eso es a nivel mundial. Eso ha pasado en todas las edades. No es lo mismo caminar en la calle bien sanito
que estar en la cama de un hospital con la angustia de los reportes médicos que le llegan en cada semana. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener la libertad en las calles que estar en una prisión con una sentencia de décadas. No es lo mismo. ¿Por qué será? Aquí en este país, cuando ocurrió aquel día que derribaron las torres, a partir de ese momento, todos los libros que hablaban de Dios, de fe, de esperanza, de confianza, de paz, de tranquilidad, se vendieron como pan caliente. Y aún las iglesias experimentaron un crecimiento en la asistencia del día domingo. Pero media vez empezó la nación a tener todo bajo control y a brindarle a sus habitantes la confianza que tenían todo el equipo y la astucia para poder contrarrestarlo. La gente comenzó a irse de nuevo de las iglesias. Y las ventas de aquellos libros, incluyendo la Biblia, comenzaron a bajar y llegar a su punto normal de venta. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en los momentos de angustia, de cualquier tipo, en los momentos de calamidad, de cualquier tipo, la primera palabra que sale en nuestros labios es la palabra Dios? Si existes, ayúdame ahora. Ahora, el Señor, fíjese, se mueve en esos momentos de calamidad. El Señor se mueve en esos momentos de angustia, de presión, de dolor, de enfermedad. En esos momentos de necesidad, en los momentos de problema, Dios se mueve en esos momentos. Y cuando Él se mueve, una de las cosas que Él comúnmente ofrece es de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo trae guianza, trae paz, trae la verdad, trae su presencia. El Espíritu Santo trae la respuesta a todo. Pero nosotros, fíjese, perdonen lo que voy a decir. Yo allá en el mundo, en la boca de los perversos, en la boca de los malcriados, en la boca de los inicuos, en las bocas de ellos, yo he notado y he oído que en sus momentos de angustia se esfuerzan por buscar de Dios. En sus momentos de angustia hasta escuchan las alabanzas que nosotros aquí en el altar cantamos. Yo los he visto y los he oído. Pero dentro de las iglesias, y aquí viene esto bien terrible, dentro de nuestras iglesias, cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, ¿por qué será que nosotros queremos salir del templo corriendo? Quiere decir que los inconversos son un poquito más cuerdos que nosotros que ya estamos adentro. Porque a ellos los problemas los meten a la iglesia, y a nosotros que estamos dentro de la iglesia los problemas nos sacan de la iglesia. Pero que nosotros todavía no hemos llegado a comprender que la situación es para empujarnos a conocer más a Dios,
que alejarnos de la presencia de Él. ¿Y por qué ella no viene a la iglesia? Es que viera, y empiezan como que son gallinas a rascar el piso. Los problemas que he tenido, pues. Cuando salga, mire, ahí le voy a llamar. No, eso son las palabras de nosotros. Hermano, por eso es que yo digo, todavía usted no ha sido probado como debería de haber sido probado. Porque el día que usted sea probado de verdad, ese día usted va a ser el primero en la iglesia, el primero en la banca y el primero en ofrecerse para servirle al Señor. Y va a ser el primero en exhortarlos a todos con su ejemplo, no con sus palabras, porque somos buenos, hermanos, somos expertos para darles bofetadas a los hermanos, pero somos malísimos para demostrarlo con nuestro ejemplo, con nuestra perseverancia, con nuestra madurez. Hermano, yo me acuerdo allá en los 80, en los 80 yo me acuerdo, hermano, que los problemas, hermano, entre más problemas tenía uno, hermano, más de rodillas estaba en el altar de la iglesia. Y si algunos que fueron niños se recordarán allá, de mamá, de papá, de la abuela. Pero hoy en día, hermano, los problemas nos alejan, nos apartan. Ahora, note usted, Dios está dando de su espíritu, está dando el ofrecimiento de su espíritu para derramarse, independientemente de la vida que usted lleva. Estás enfermo, no tienes trabajo, eres joven, eres niño, eres adulto, eres ya una persona en la etapa de la vejez, sin importar la edad que tengas, la etapa que estés viviendo. El Señor desea llenarte con su espíritu, porque Él quiere utilizar tu vida, quiere darte una nueva experiencia. Cuando el Señor derrama de su espíritu, esa es una experiencia no con la denominación, no con el pastor, no con el grupo de alabanza. Esa es una experiencia personal con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios, hermano, está interesado en que tú tengas esa experiencia para que lo conozcas. ¿Quién es Él? Nosotros los predicadores, medio, así, más o menos aproximado, hablamos y tratamos de dar una imagen de quién es Dios. Pero la verdadera imagen te la da el Señor a ti cuando Él pone de su espíritu en tu vida. Ahí tú te quebrantas. Bueno, ya no sigo. Ahí ocurren muchas cosas sobrenaturales. Ahora, ¿para qué le va a servir? Usted dirá, ok, bueno, Dios dice que quiere poner su espíritu en mí. Bueno, está bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué diferencia hay que lo tenga o que no lo tenga? Bueno, dirá usted, yo no necesito tenerlo porque cuando puedo vengo a la iglesia y cuando no. Cuando puedo le ayudo ahí al pastor, cuando no. ¿Qué diferencia va a haber? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia que vamos a estar hablando en estos días para que usted comience a tener hambre del Espíritu de Dios. Esa es mi intención. Quiero despertar el hambre, quiero despertar la sed por la
presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no es el que nos sigue a nosotros. Nosotros seguimos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que conoce la intimidad de Dios. Y el Señor ha dejado la dirección de la iglesia aquí en esta tierra bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros conozcamos que estamos en la voluntad de Dios, tenemos que conocer la voluntad del Espíritu Santo. Israel estuvo en el desierto guiados 40 años por una nube de día y por una columna de fuego de noche. ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba la presencia del Espíritu Santo. Cuando Dios quería hablar, la nube descendía sobre el tabernáculo. Moisés entraba a esa nube y ya vimos que esa era la presencia espesa. La presencia pesada, espesa, concentrada de Dios. Una presencia de Dios, hermano, que desea envolverte a ti para que tú experimentes. Porque Dios quiere revelarse. Esa experiencia no es para los ángeles. Esa experiencia no es para ningún otro ser. Es para nosotros, a los cuales el Señor salvó y redimió con su sangre preciosa. Pongámonos de pie, hermano, en esta hora. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu casa, de aprender de tu Espíritu Santo. Señor, estamos llevando la secuencia desde el inicio. Tú asociaste, uniste la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de las cosechas, con el anuncio de las otras lenguas, con el anuncio de la profecía, con el anuncio del lenguaje en lengua de tartamudos. Ahora tú anuncias que derramarás de tu espíritu. Y no solamente traerás profecía, ahora traerás visiones, traerás sueños. Todo aquello en una forma sobrenatural sobre la persona. Un nuevo mover, una nueva etapa de tu Espíritu Santo. Señor, prepara nuestro corazón con estos mensajes pequeños que hablan de tu palabra, de cómo tú fuiste anunciando progresivamente que vendría un mover fuerte de tu Espíritu Santo sobre tus hijos y sobre tus hijas. Señor, ayúdanos a que no menospreciemos la edad que tenemos o las labores materiales que nosotros hacemos, o la cultura a la cual nosotros pertenezcamos, o quizás a la nación o el idioma de donde nosotros procedemos, sino que más bien, Señor, en nuestros momentos de necesidad, nosotros podamos, Señor amado, conocerte aún más y podamos tener, Señor amado, en esa etapa nueva una experiencia sobrenatural con tu Espíritu Santo. Dios, te rogamos que nos vayas preparando paso a paso, Señor amado, de una manera progresiva, donde llegue un momento que tú te empieces a derramar, Señor amado, de una manera ilimitada, de una manera gloriosa sobre tu pueblo en este lugar. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén, Señor, y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús.